¿Cómo están amigos de TVU Televisión de la Universidad de Concepción? Bienvenidos a una nueva teleentrevista. Hoy vamos a hablar del Día Mundial del Agua que se conmemoró esta semana a nivel mundial. Me acompaña, voy a leer los datos aquí porque su currículum es amplísimo. El doctor Ricardo Figueroa, él es doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de Málaga, es investigador de la Facultad de Ciencias Medioambientales, también del Centro EULA de la Universidad de Concepción, e integra también el Centro CRIAM de la Universidad de Concepción, que es el Centro para los Recursos Hídricos. ¿Qué mejor que el doctor Ricardo Figueroa para hablar del agua? Doctor, ¿cómo está? Gracias por aceptar esta conversación. ¿Cómo está usted? Hola Hugo, gracias a ti por la invitación. Mire, yo hoy día cuando hice la introducción a nuestro informativo y en reunión de pauta, yo hablaba con los periodistas y les decía que este tema era el más importante. Porque algunos me decían, no, la Convención Constitucional es muy importante. No, el nuevo gobierno es muy importante. No, los temas del taco son muy importantes, por supuesto que todo es muy importante, pero nada de esto tiene algún sentido si no tenemos agua. Esa es la verdad. Nada de esto tiene ningún sentido si no tenemos agua. Por eso yo digo que este es el tema más importante hoy de nuestro mundo. ¿Coincide usted con esa opinión o no? Lo que pasa es que la gente cree que es importante, efectivamente, pero no logra hacer la valoración real de lo que no significa, de lo que significa no tener agua. Así es. Lo que pasa es que para la gente de la ciudad es muy fácil abrir la llave cada mañana, ¿cierto? Y poner el hervidor varias veces, además, es decir, perder energía y perder, que también se genera a partir del agua, y dejar correr la ducha, etcétera, etcétera. Entonces, no ven las reales necesidades de lo que está pasando alrededor de ellos. De hecho, si uno analiza esta situación ya hace 5 o 6 años atrás, cuando Concepción todavía no se dividía, digamos, la región del Biobío con la región del Ñuble, teníamos 52 comunas y llegamos a tener 42 de ellas con camiones aljibe. Entonces, la gente de la ciudad no ve eso. Pero es un tema de desconocimiento o en realidad de hacerse un poco el loco, porque todos los días vemos la noticia, la sequía que está pasando en el centro norte de nuestro país, digamos, o sea, bien cerquita de aquí, un poquito más al norte nomás, y lo vemos, pero como que nos hacemos a un lado y seguimos dándonos duchas de media hora, qué sé yo. Es un poco hacerse el loco, lo que pasa es que voy al tema de que no veo yo una campaña publicitaria, no sé cómo hacerlo, digamos, para que la gente tome conciencia del tema. Lo otro es que experimenten la falta de agua y se dan cuenta, pero eso no es posible de hacerlo, digamos. Claro, es que, mira, no solamente se trata de una campaña con mayor fuerza, sino se trata de ver cuál es la realidad a la que nos enfrentamos en el día a día. Y la realidad que vemos en televisión, ¿cierto?, todos los días es que la agricultura sigue creciendo, te siguen vendiendo, ¿cierto?, el Chile como un país que va a sustentar la humanidad prácticamente con la agricultura, y eso no es posible. Eso, olvidémonos de eso, no somos una potencia alimentaria, no podemos pensar en eso. Las industrias siguen utilizando una cantidad de agua bastante exorbitante. Entonces, pero ¿por qué me tengo que controlar yo en mi casa si cuando veo que el agua está siendo utilizada de otra manera o en demasía regando paltas, que es el ejemplo cierto que llevamos escuchando en los últimos 5 años? La gente de Petorca no tiene agua, pero riegan paltas, ¿cierto? Entonces, frente a eso, claro, la gente dice, ¿por qué? ¿Por qué me voy a...? Por mucha campaña que tú le hagas, porque la gente lo que quiere ver es que la gobernanza del agua sea real. Y cuando uno ve que la gobernanza es real, entonces uno dice, vale, esto es cierto, yo voy a poner mayor atención en esto. Imagínate que el mismo presidente Boris, cuando asume, dice, el presidente Piñera, antes de irse me dijo, oye, el problema del agua es serio, es verdad, y probablemente a mediados de año entremos en restricción en Santiago. Y uno dice, pero si hace 3 décadas que el mundo científico viene advirtiendo de esta situación. Entonces, ¿y qué ha hecho el mundo político, cierto? Y ahora me paso desde la gobernanza a la gobernabilidad, ¿cierto? Que son cosas distintas. ¿Qué es lo que ha hecho el mundo político? Fíjate que el primer gobierno de la señora Bachelet se intentó implementar la política para la gestión de cuencas. En el gobierno siguiente del presidente Piñera eso murió. En el gobierno siguiente de la señora Bachelet no se habló de esto. Y olvídate, a finales de este gobierno, claro, se comenzó a nuevamente hablar de gestión de cuenca, pero estamos en nada, seguimos en nada. Entonces, si no hay una buena gestión a nivel de cuenca, donde te están diciendo, cuida el agua porque te la vamos a sacar por un canal para otra región y producir otra cosa, ¿para qué la voy a cuidar?
Entonces, yo necesito, ¿cierto?, tener un control sobre nuestros recursos. Y eso se hace a través de la gestión de cuenca. Entonces, todas estas cosas son las que, en el fondo, produce una cierta decepción en las personas, ¿cierto? Y dice, sí, yo puedo cuidar mi agua, pero quiero que todo el mundo la cuide. Quiero que la gobernabilidad sea adecuada y quiero que los gobiernos también lo hagan bien, ¿ya? Y Necesitamos, claro, como te perdón, decía perdón, antes, Ricardo, necesitamos un shock, necesitamos que se quemen 40.000 hectáreas cercano a un gran centro urbano para entender que, el tema de los incendios forestales en contexto de calentamiento climático es muy importante. A lo mejor necesitamos que haya efectivamente que se racione el agua en Santiago, pues si se raciona el agua en la capital del reino, capaz que chorree para el resto de las regiones, eventualmente un shock. claro. Mira, la verdad es que qué buena tu pregunta porque uno dice, ¿qué es lo que necesitamos realmente? ¿Te acuerdas de Santa Olga? O sea, que ya lo tuvimos. La mitad de Chile quemándose, o sea, ¿qué más queremos ver? ¿Ya? Llevamos 15 años de mega sequía, y ¿qué más prueba podemos tener de que el mundo científico ha estado dando señales de esto, de indicando que esto va a ocurrir y al parecer no se ha prestado la atención que esto requiere? ¿Ya? Hoy en día, por ejemplo, el día de hoy, el lema es agua subterránea, hacer visible lo invisible. Sí. ¿Ok? Y uno dice, ¿y en Chile cómo estamos en eso? La verdad que ni siquiera sabemos cuánto es el volumen o el mapeo de las aguas subterráneas, que no siempre coinciden con las aguas superficiales, ¿ya? Y luego se dice, las aguas subterráneas son las que alimentan los ríos, los lagos, los humedales. Es cierto, es verdad, pero eso básicamente depende como yo lo vea, porque también las aguas superficiales, los ríos, los lagos, los humedales, También. alimentan las aguas subterráneas, Sé que hay un ¿cierto? proyecto, sé que hay un proyecto de mapeo de aguas subterráneas para la provincia de Biobío en particular, que está haciendo la dirección de agua, el señor Parse, me parece que el nombre, he conversado varias veces con él, y se adjudicaron algunos recursos para eso, van a venir aparentemente unos israelitas, yo no sé, imagino que ellos tendrán la tecnología, pero no sé por qué no se hace con chilenos, pero bueno, y recién ahora vamos a empezar a mapear, y este es un proyecto de varios años, lo que pasa con el agua subterránea en la provincia de Biobío, estoy hablando de, no sé, Los Ángeles, Yumbel, Mulchen, como para esos lados se va a mapear para saber lo que tenemos, si ni siquiera sabemos en Chile lo que tenemos abajo y por lo tanto no sabemos si tenemos capacidad eventualmente de ocupar esa agua, qué calidad tiene esa agua, eh, qué ríos o qué, como dices tú, qué cuerpos de agua alimenta, no sabemos nada, entonces no sabemos si tenemos siquiera reservas para eventualmente, porque yo hablé con Claudia Esther la otra vez, también es docente investigadora hoy del EULA, ella viene hace varios años midiendo la nieve que cae en la montaña y su curva es alarmante, Así. entonces no vamos a tener agua en la montaña, no vamos a tener nieve en la montaña, que esos escurrimientos sirven para la primavera-verano, ¿cierto? No vamos a tener agua lluvia, y lo que nos podría salvar son las aguas subterráneas, y no sabemos nada de eso. Claro, es que mira, yo quiero ser bastante cuidadoso con eso, ¿ah? Hablamos de que las aguas subterráneas nos podrían salvar, pero resulta de que yo creo que hay que ser cuidados. Saber cuánta agua disponemos y dónde está no significa seguir esa explotación, ¿te fijas? Sino que al contrario, saber dónde está es para protegerla, porque resulta que en estos momentos, ¿cierto? Todos los sistemas rurales están siendo alimentados por los famosos APR, agua de potable rural. Y resulta que esas, que normalmente son punteras, dan a un año, 2 años y quedan secas, completamente secas. Entonces, no sabemos dónde poner la puntera, por un lado, y por otro lado, está lleno de pozos que es cierto que no sabemos, no están bien controlados, no están bien localizados, no sabemos cuánto han bajado, entonces tampoco sabemos los niveles del agua. ¿Te fijas? Entonces, eso hemos partido siempre por la cola, llenando de punteras sin saber dónde está el agua. Entonces, eso es bastante complejo. Sí, bueno, tú, cada cierto tiempo sales, no estás en tu oficina, tú eres un hombre de terreno. Así es. Sí, sana envidia por eso, me encantaría estar más en terreno a mí. Pero yo las veces que he salido, digamos, y recorrido algunos ríos, y es fácil darse cuenta, digamos, bajando algunos ríos en bote con lugareños, que uno ve de repente estos tremendos chorizos que caen al agua del río, como autobomba, y la gente saca agua de los ríos y saca agua de los ríos. ¿Para qué? Para regar seguramente, no, Sí, no sé si claro. será para consumo humano, pero hay en general
en buen chileno, un despelote con el tema. Yo entiendo que la Dirección de Agua no tenga un batallón, porque tendría que tener un batallón de fiscalizadores para poder controlar la situación. Sé que están organizando de hace rato ya personas que se encargan de supervigilar este asunto, digamos, pero son civiles, entonces es difícil también eh, verificar esta situación. Eh, Tengo la sensación que estamos con la idea de sálvese quien pueda a esta altura ya, ¿no? Un poco. Sí, así es. Mira, yo creo, Hugo, que el problema aquí en Chile también tiene que ver con el manejo de la información, ¿ya? El manejo de la información, porque tal como tú dices, la DGA no le da, sí, y a la Superintendencia de Medio Ambiente tampoco, y tampoco, y a la Dirección de Obra Hidráulica tampoco, o sea, ninguno tiene. Pero resulta que cuando tú empiezas, el INE tampoco, y cuando tú empiezas a mirar las bases de datos, ninguna conversa con otra, ninguna. Entonces, y cada institución tiene su propia base y además con acceso restringido, ¿cierto? Entonces, no se habla de cómo manejamos los datos a nivel nacional, cómo hacemos conversar estas bases de datos, cómo se revisan esas datos y cómo accedemos a ellas. Si tú tuvieras una base de datos adecuada que te permita hacer esto, yo creo que solucionarías bastantes problemas, ¿ya? Como el que tú estás señalando, de que efectivamente si tú vas a la Dirección General de Agua y pides un mapeo sobre los puntos de pozo o de extracción, cuando vas a terreno no coinciden. Las coordenadas no coinciden, las profundidades no coinciden y luego encuentras un 30% de más pozos de los que están informados, un 40% más de los que están informados. ¿Ah? Las tomas en los ríos, cuando los desvían, ¿cierto? Y les ponen estos, le hacen unos canales para regar, canales abiertos que todavía se utilizan mucho y que son pérdidas de agua, entre paréntesis, porque las aguas se infiltran o se evaporan porque son canales abiertos. Entonces, no hay control de eso. Lamentablemente, no está registrado. Entonces, se requiere una base de datos adecuada, cosa que el que fiscaliza informa a una sola base y eso inmediatamente es información para la DGA, para la DOH, para el INE, Superintendencia de Medio Ambiente, para todos, ¿te fijas? Y no cada uno hace su propia información. Y yo creo que ahí es donde estamos fallando. Otras cosas. Tú mencionaste algo bien interesante, el tema de los canales abiertos. Cuando ¿Mm? hablamos de canales abiertos, bueno, hablamos de que va un río, ¿no es cierto? Y de repente, a través de alguna intervención que se hace, que son habitualmente con unas cosas que colocan ahí la gente del campo, ¿no es cierto? Y con saco de arena logran desviar el río. Y se va por un canal que es abierto, vale decir, y el agua escurre hacia abajo, digamos, y también se evapora, como dices tú. Pero podríamos eventualmente evaluar el tema y utilizar tecnología. Canales cerrados, que por un tubo se vaya el agua, y así evitamos que se evapore y evitamos que escurra hacia abajo. ¿Qué, qué tanto es el tema uso de tecnología para, no para evitar que volvamos a la situación de antes, pero lo menos evitar que la situación se siga agravando? Porque ya, ok, vamos a lograr que se haga conciencia, ok, vamos a lograr que se haga conciencia, pero si no tenemos un uso de tecnología intensivo en el uso de agua, la verdad es que el agua se va a seguir escurriendo por todos lados, ¿o no? ¿Qué tan importante es según todo el uso de la tecnología? O sea, yo creo que la solución está en la tecnología, ¿ya? Y de hecho la tecnología existe. El riego por goteo, ¿cierto? Hoy en día hay sensores que tú pones en los Ya, ¿y suelos por qué no es masivo, y por qué no es masivo eso? Plata. porque no está la necesidad todavía en muchas zonas, cerca de alrededor de Santiago, ¿cierto? La zona central, donde ha habido más sequía, hoy en día está tecnificado. Los grandes productores tienen todo tecnificado, ¿ya? No es que no sea masivo, es que donde ha habido mayor necesidad, sí se ha invertido, ¿ok? Entonces, en los lugares donde esto es temporal, no lo hacen y probablemente lo van a hacer a futuro, ¿ya? Lo que sí hay que masificarlo más, independiente de que hoy en día no sea una necesidad, sino que masificarlo para que no se convierta en una necesidad futura. Ahora, En un problema grave, claro. justo, pero aquí viene un pequeño detalle, Hugo, que es interesante. Si tú tienes, voy a decir un número cualquiera, si tú tienes 3 hectáreas y necesitas 3.000 litros de agua para regarla, y tienes 2.000, aplicas tecnología y ahora puedes regar con 1.000, ¿cierto? Para producir las mismas 3 hectáreas. Te están sobrando 1.000. ¿Qué es lo que haces con esas 1.000?
las dejas disponibles para el sistema, para alimentar las napas subterráneas, para mantener los humedales, para que exista agua en los ríos, para que exista agua potable, ¿cierto?, para las poblaciones rurales, pero eso no ocurre. Como ahora tengo 1000, no hay normativa de eso, nada. No, lo que pasa es que si tú tienes un terreno donde tú producías 3 hectáreas, pero tu terreno es de 5, y ahora tengo 1000 más, ¿por qué no produzco las 5? Si es mi terreno y en mi terreno yo hago lo que quiero. ¿Me entiendes? Entonces Sí, claro. hay que cambiar la filosofía, el paradigma. Por eso yo te digo, Chile no es una potencia alimentaria, porque una potencia alimentaria piensa en tecnología, no piensa en producir más masivamente, no piensa en ser extensivo. ¿Ya? El ser extensivo es un error. Y tú puedes producir más con la misma agua y con menos terreno incluso. Bueno, tenemos el tema de la escasez hídrica, eso ya es una verdad del porte un buque, yo creo que nadie podría decir que no, digamos. Y no solo porque falta lluvia, digamos, porque falta lluvia, falta nieve, los ríos están más bajos, en fin, hay un tema de escasez hídrica. Es un hecho de la causa. Estamos en Chile, estamos pensando Chile de aquí a 50 años en contexto de cambio climático y escasez hídrica. Estamos poniendo normativas en Chile para que una empresa que diga, yo me voy a instalar aquí en 5 años más y voy a estar funcionando 30 años, por lo tanto voy a sacar tanta agua, ¿se hace la evaluación ahora o se hace la evaluación de aquí a 50 años? Mira, te voy a dar un ejemplo bien claro, súper claro. Tenemos norma de calidad de agua superficial del río Biobío desde el 2015. Desde el 2015 al 2021 han ingresado, no sé, 70, 300 proyectos. Ninguno de esos proyectos, en su evaluación de impacto ambiental, considera su efecto sinérgico cuando existe una norma. O sea, no ha considerado la norma. Ya, pero eso, ¿de quién es el problema? ¿De la empresa? ¿De quién es el problema? ¿Del chancho o el que le da la flecha? De ambos. De ambos. De ambos, porque la empresa se hace el tonto y quienes evalúan los proyectos, o sea, superintendencia, ministerio, etcétera, no le he dicho, señor, momentito, usted, ¿cuánto va a influir en la norma? Porque si usted influye en la norma no se puede instalar. Y ahí entramos, y el río tiene capacidad de recibir nuevas empresas, no la tiene. Porque la norma dice que hay muchas variables que están superadas. Y como están superadas y existe una norma legal, no podríamos evacuar ningún tipo de contaminante en el río. Menos ahora que estamos con menos caudal, no tiene capacidad de dilución. ¿Te fijas? Entonces, ahí está la respuesta. Claramente, tenemos una norma y nadie la considera en los estudios de evaluación de impacto ambiental. No hay mucho más que decir que eso. Sí, lo que pasa es que quiero ver la luz al final del túnel y no la veo. Ese es el tema. No la Claro. veo. Si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo hoy, claro, vamos a avanzar, toda la tecnología y eso, creo, como dicen tú, algo se ha hecho, digamos, pero los pasos que hay que dar para acostumbrarnos a vivir en contexto de escasez hídrica deben ser mucho más francos, deben ser más largos, más contundentes, y estamos dando pequeños pasitos. Pequeños pasitos. Y yo lo dije en la editorial. Si seguimos dándonos ducha de media hora todos, bueno, no todos, pero la mayoría, si seguimos lavando los autos con agua potable, seguimos regando los jardines con agua potable. Claro. Yo conocí alguna experiencia en Alemania en donde bueno, unos países donde estaba prohibido eso, estaba prohibido. En Israel hay edificios que reciclan el agua, no ocupan agua, ocupan siempre la misma. Se va reciclando el agua, se va limpiando. ¿Cuántos edificios en Chile tienen eso mismo? Entonces, esos pasos francos son los que hay que dar y no lo estamos dando. No lo estamos dando porque hasta ahora hemos vivido en excedencia. De hecho, todos los permisos que se han dado para extraer agua a través del Código de Agua, ¿cierto? Se han hecho sobre estimaciones de hace 50 años, estimaciones de años lluviosos. Entonces, hoy en día no podemos seguir considerando esos permisos. Lamentablemente, la demanda está sobre la oferta. Y esa es una realidad que hay que aceptarla y hay que entenderla, ¿ya? Hoy en día, imagínate que la preocupación está que en Santiago no rieguen el pasto después de las 7. Si lo que hay que hacer es sacar el pasto, olvídate del pasto.
Olvídate del pasto, usa plantas suculentas que no necesitan agua si quieres tener eso verde, ¿cierto? Que existen, ya no hay que inventar nada, y ya está. Bueno, Entonces, aquí en Concepción, en San Pedro, en Chihuayante, yo transito por Costanera, recorro como 3 o 4 comunas, y ujú, claro, 3 de la tarde regando el pasto. Con riego claro, automático, yo no sé dónde sacan esa agua, no, capaz que sea de pozo, no tengo idea, pero regando el pasto. 3, 4 de la tarde. automático. Bueno, y si también vas por Costanera, habrás dado cuenta que todos los proyectos de carretera costanera no consideran ni un solo árbol nativo, ni un solo árbol. O sea, ahí es donde el gobierno, Ministerio de Medio Ambiente, debería sentarse a conversar entonces con dirección de obras, ¿cierto? Y decirle, señores, cada vez que ustedes hacen una carretera, no me van a poner más el arce japónico, ni me van a poner el álamo de no sé quién, no, La, usted me va a la poner aquí gente, un bonito yo conozco, nativo. yo conozco la respuesta, pero la gente de su casa no. ¿Por qué árbol nativo y no otro árbol? Porque el árbol nativo es propio de acá y tiene una sinergia con el agua bien particular. Si nos puedes explicar eso, ¿por qué prefieres tú árboles nativos a los otros árboles? Claro, porque resulta que el árbol nativo tiene ciertas condiciones, ¿cierto? Que se adapta al terreno, te va a utilizar el agua solamente cuando está creciendo, pero después te va a aportar agua, ¿ah? Pero además va a cumplir otras funciones biológicas, que si aquí no solamente hay que pensar en el agua, ¿cierto? Te va a generar sombra, va a ser un corredor biológico, va a hacer, proteger la biodiversidad. O sea, hay varias ventajas que están sobre eso. Y hoy en día no la hay. No tiene el crecimiento rápido que tiene. Mira, oye, si mira, los arces que pusieron ahí en camino al aeropuerto en 5 años ya están enormes. O sea, el agua que ha consumido es una cantidad bárbara. El nativo no. Sí, pero es que lo ¿Se que fija? pasa, señor científico, es que los nativos se demoran mucho más. Eso es lo que le Y, diría, eso es lo que le dirían. claro, pero ¿cuál es el problema? Es que necesitamos que esto redunde rápido porque son 4 años las elecciones, no, No, es no que se sabes que ve. ese es un error, porque resulta de que cuando tú, oye, si mira un lugar que se quema, Mm, un lugar que se quema, si tú lo mm, dejas tranquilito en un par de años está recuperado. Lo primero que aparecen son estos arbustos nativos y mm. empieza a ser colonizado y se recupera rápido. ¿Ya? Aquí tenemos gente en la Universidad de Concepción que son especialistas en restaurar este tipo de sistemas. Son especialistas, te dicen, mire, primero esto, segundo esto y tercero esto, y en poco tiempo usted va a tener un bosquecito, cierto, renoval que va a ser exitoso. Y eso va a generar sombra, va a generar más agua de calidad, va a generar un montón de beneficios, ¿ya? Pero eso no existe. No está esa mentalidad. Entonces, lo que tú me estás diciendo, no estamos pensando el mundo en 20, 30, 40, 50 años, lo estamos pensando en que necesitamos hoy. Y además de eso lo hacemos lento. Mm. Porque imagínate San Pedro se construye todo lo que es la conectividad con Coronel sin pensar en carreteras, sin pensar en la gente, sin pensar en nada. Y hoy en día todos peleándose para descongestionar la ruta 160. Mm, mm. Sí, no, estamos pensando efectivamente al revés. Ricardo Figueroa, doctor en Ciencias Medioambientales aquí investigador del Centro EULA de la Universidad de Concepción, también de la Facultad de Ciencias Medioambientales del Centro CRIAM. Ya estamos culminando esta conversación. Eh, ¿Qué le diría usted, qué le dice usted a sus alumnos para que se den cuenta de este tema? ¿Y qué le diríamos a la gente en sus casas que va a ver esta entrevista para que se den cuenta de la importancia de este tema? Yo he hecho lo posible desde mi humilde tribuna, pero usted es científico, sabe mucho más que yo de este tema. ¿Qué le diría usted a la gente para que tome Mira, conciencia de este asunto, para que la gente no solo cuide el agua, sino que además presione a esas autoridades para que tomen las decisiones correctas? sí, yo creo que por ahí va el tema. Mira, no solo nosotros, claro, como tú dices, estamos todos los días hablando y incentivando a los chicos sobre el cuidado del agua, sobre cómo deben ser ellos ciertos actores relevantes en su casa, pero también tienen que ser actores relevantes en su comunidad, con sus vecinos, con sus amigos y poder influir, ¿cierto?, en las demás personas. En este sentido, Hugo, yo y aquí creo que hay una luz de esperanza bastante fuerte porque hoy día en Concepción existen muchos grupos, como la Red de Humedales, por ejemplo, que son gente que está muy motivada protegiendo los sistemas acuáticos, están muy motivados enseñando al resto de la gente y además presionando a las autoridades. ¿Ya? Existe hoy en día una ley de humedales que si no fuera por los movimientos sociales no existiría.
¿ya? Están apareciendo santuarios de la naturaleza que si no fuera porque la gente está presionando, no existirían. Entonces yo creo que ahí hay una luz de esperanza y esa luz de esperanza está en los jóvenes de hoy en día. Nuestros estudiantes, tengo que decirlo, muchos, nosotros ya llevamos más de 30 años de historia, y muchos de nuestros estudiantes que formaron parte, ¿cierto?, del doctorado, del diplomado, de los ingenieros ambientales, hoy en día forman parte de muchos servicios públicos y están haciendo cosas relevantes. Entonces yo creo que ahí hay una luz de esperanza, estamos formando gente para el mañana, y eso es lo que hay que hacer. Muchas gracias por esta conversación, doctor Ricardo Figueroa, doctor en Ciencias Medioambientales, aquí de la Universidad de Concepción. Muchas gracias, Ricardo, que esté muy bien. Gracias a ustedes por esta oportunidad, que estén bien. Adiós.